Nunca pensé que una cita falsa me afectaría tanto. Soy Trevor, tengo 29 años y me dedico a escribir código en Boston. La mayoría de los días me siento en mi escritorio corrigiendo errores y asistiendo a reuniones que podrían haber sido correos electrónicos. Nunca me pasa nada emocionante. Pero entonces mi jefe me dijo que tenía que ir a una gran gala de networking el mes que viene. Es muy importante para la empresa. Asistirían ejecutivos de todas partes. Dijo que quedaría mejor si llevaba a alguien. El problema era que no tenía a nadie a quien llevar. Mi última relación terminó hace 8 meses y desde entonces ni siquiera había intentado salir con alguien. Mi compañero de trabajo Jake se rió cuando se lo comenté. Me dijo que simplemente contratara a una acompañante para esa noche. No ese tipo de acompañante, solo alguien profesional que apareciera, tuviera buen aspecto, mantuviera una conversación y luego se marchara. Un simple acuerdo comercial. Lo pensé durante unos 2 días antes de hacerlo. Encontré un servicio en Internet que parecía legítimo. Hice la reserva y pagué la mitad por adelantado. La mujer que me atendió por teléfono me preguntó qué tipo de persona quería. Le dije que alguien de mi edad que supiera comportarse en eventos formales sin crear situaciones incómodas. Me dijo que tenían a la persona perfecta. Se llamaba Sofía. La noche antes de la gala, Sofía vino a mi apartamento para que pudiéramos conocernos y repasar nuestra historia. Le abrí la puerta y esperé junto a ella. Cuando llamó, la abrí y me quedé allí parado un segundo. Llevaba vaqueros y una blusa informal, reservando el vestido formal para el día siguiente. Tenía el pelo castaño rojizo, recogido en una sencilla coleta. Me sonrió como si hubiera hecho esto 1000 veces y ya nada le sorprendiera. Su voz era firme y tranquila, profesional, pero no fría. Me preguntó si estaba listo para repasar los detalles. Me hice a un lado y la dejé entrar. Pasó junto a mí hacia la sala de estar y percibí un ligero aroma a perfume de vainilla. No era demasiado fuerte, solo lo suficiente para notarlo. Se sentó en mi sofá y cruzó las piernas. Yo me senté en la silla frente a ella, tratando de no mirarla fijamente. Sacó una pequeña libreta y comenzó a hacerme preguntas. ¿Cuánto tiempo decimos que llevamos juntos? ¿Dónde nos conocimos? ¿A qué me dedico? ¿Tengo familia que ella deba conocer por si alguien pregunta? Respondí a todo con sinceridad, excepto a la parte de que acabábamos de conocernos. Acordamos decir que llevábamos saliendo 6 meses, que nos conocimos a través de amigos comunes en una barbacoa, que mantuvimos una relación informal. Ella lo anotó todo con una letra muy clara. Luego me preguntó por mi trabajo. Le expliqué que soy desarrollador de software. Trabajo en sistemas back-end que la mayoría de la gente nunca ve ni piensa en ellos. Ella asintió con la cabeza como si realmente le importara. Me preguntó si me gustaba. Me encogí de hombros y dije, paga las facturas. Ella sonrió un poco, sin burlarse de mí, solo comprendiendo. Dijo, mucha gente se siente así con respecto a su trabajo. Hablamos durante casi una hora. Ella me explicó cómo sería la velada. Llegaríamos juntos. Ella se mantendría cerca, pero sin ser pegajosa. Charlaría con cualquiera que se nos acercara. Reiría en los momentos adecuados. Me tocaría el brazo de vez en cuando para vender la imagen de pareja. Nos iríamos cuando yo quisiera. Todo muy sencillo. Pero cuanto más hablaba, más cosas notaba que no encajaban con el guión profesional. La forma en que su sonrisa cambiaba ligeramente cuando hablaba de algo que realmente le parecía gracioso, en comparación con cuando solo estaba siendo educada. Cómo se le relajaban los hombros después de los primeros 15 minutos, como si hubiera decidido que yo no iba a ser difícil. La pequeña cicatriz en su muñeca que se tocó sin darse cuenta cuando mencionó su divorcio. Se dio cuenta de que la estaba mirando y su expresión cambió. Se mostró menos cautelosa. Dijo que había estado casada una vez. Hace 3 años que terminó. Necesitaba reconstruir su vida y este trabajo la ayudaba a hacerlo a su manera. No le pedí más detalles. Sentí que estaba cruzando una línea. Ella pareció apreciar que no insistiera. Terminamos de repasar todo y se levantó para irse. Dijo que se reuniría conmigo aquí mañana por la tarde a las 6 y so. Iremos en mi coche al lugar del evento. La acompañé a la puerta y se dio la vuelta antes de irse.
Me miró directamente a los ojos y me dijo que no me preocupara. Se aseguraría de que estuviera guapo mañana por la noche. Luego se fue. El día siguiente se me hizo eterno. No podía concentrarme en el trabajo. No dejaba de mirar la hora. Por fin llegaron las 6 y oí que llamaban a la puerta. La abrí y allí estaba ella de nuevo. Esta vez llevaba un vestido largo esmeralda que le quedaba como si estuviera hecho a medida para su cuerpo. Llevaba el pelo recogido en un peinado sencillo que dejaba al descubierto su cuello y sus hombros. Su maquillaje era perfecto. Sonrió y me preguntó si estaba listo. Cogí las llaves y nos dirigimos a mi coche. Durante el trayecto al hotel, mantuvo una conversación ligera, me preguntó por mi día, me contó una historia divertida sobre un cliente de la semana pasada que no recordaba su propia tapadera y se presentó con 3 nombres diferentes a lo largo de una noche. Me reí y empecé a relajarme. Era buena en eso, en hacer que las cosas parecieran fáciles. Llegamos al hotel frente al mar y un aparcacoches se llevó mi coche. Sofía deslizó su mano bajo mi brazo sin dudarlo. Su tacto era cálido a través de la manga de mi chaqueta. Entramos juntos por la puerta principal y noté que la gente nos miraba, no de forma descarada, solo con curiosidad. Ella se comportaba como si estuviera en su elemento allá donde fuera, segura de sí misma, pero sin ostentación. Dentro del salón de baile, todo parecía caro. Del techo colgaban lámparas de cristal. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos llenaban el espacio. Una banda tocaba jazz en directo en un rincón. Los camareros se movían entre la multitud con bandejas de champán y aperitivos. Mi jefe me vio casi de inmediato y se acercó con su esposa. Me estrechó la mano y se presentó a Sofía. Ella sonrió cálidamente y dijo que era un placer conocerlo. Le preguntó cuánto tiempo llevaba en la empresa. Él pareció impresionado. Más tarde me dijo que lo había hecho muy bien. Si supiera, recorrimos la sala juntos. Sofía conversaba con desconocidos como si fuera lo más fácil del mundo. Hacía preguntas que animaban a la gente a hablar. Se reía de sus historias. Me tocaba el hombro cuando alguien decía algo bueno de mí. Para todos los que nos observaban, parecíamos una pareja de verdad. Y sinceramente, empezaba a parecer real. No porque lo estuviéramos haciendo bien, sino porque, cuando estábamos los dos solos junto a la barra esperando las bebidas, ella dejó de actuar un poco. Hizo un comentario sobre cómo el chico de la esquina llevaba 10 minutos mirando su teléfono en lugar de hablar con su cita. Dijo que algunas personas no saben lo bien que lo tienen. Le pregunté a qué se refería. Se encogió de hombros y no dijo nada, pero su expresión me indicó que estaba pensando en algo más profundo. Un ejecutivo mayor se nos acercó y empezó a hablar sobre las tendencias del mercado. Sofía escuchó educadamente, pero pude ver que sus dos ojos se volvían ligeramente vidriosos. Cuando él finalmente se alejó, ella se inclinó hacia mí y me susurró que preferiría estar en un bar deportivo viendo un partido con cerveza barata y gente normal. Me reí más de lo que pretendía. Ella sonrió y dijo que no estaba bromeando. Le dije que yo sentía lo mismo. Me miró durante un largo rato. Algo cambió en sus ojos, como si ahora me viera de otra manera, no como un cliente, sino como una persona. Sugirió que saliéramos a tomar el aire. La seguí entre la multitud hacia las puertas de cristal que daban a la terraza. Salimos a la fresca noche y el ruido del interior se desvaneció detrás de nosotros. El puerto se extendía ante nosotros. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura. Ella se apoyó en la barandilla y respiró profundamente. Me quedé a su lado y durante un rato ninguno de los dos dijo nada. Entonces se volvió para mirarme. Su rostro estaba serio ahora, vulnerable de una manera que aún no había visto. Me preguntó en voz baja, casi como si temiera la respuesta, si mi edad era un problema para ella. Se contuvo y se rió nerviosamente. Dijo que se había expresado mal. Lo que quería decir era si su edad era un problema para mí. La pregunta me pilló completamente desprevenido. Me quedé mirando a Sofía durante unos segundos, tratando de entender lo que quería decir. Su edad. Ni siquiera había pensado en ello. Parecía tener unos 35 años. Yo tenía 29. No era una diferencia que mereciera la pena preocuparse, pero la forma en que me lo preguntó dejó claro que a ella le preocupaba.
Quizás alguien le había hecho sentir mal por ello anteriormente. Negué con la cabeza y le dije sinceramente que no había pensado en su edad en toda la noche. Simplemente había estado disfrutando de su compañía. Ella me miró fijamente, como si intentara decidir si estaba diciendo la verdad. Entonces, relajó los hombros y soltó un pequeño suspiro. Me dijo que la mayoría de los hombres de su edad o bien querían a alguien más joven o ya estaban casados, y los chicos más jóvenes normalmente solo querían algo esporádico. Ella había aprendido a esperar eso, pero esa noche se sentía diferente. No estaba segura de por qué. Me apoyé en la barandilla junto a ella y le dije, esta noche también me ha parecido diferente. He venido aquí esperando pasar un evento de trabajo aburrido con una desconocida del brazo. En cambio, me lo he pasado muy bien. Ella sonrió al oír eso. Una sonrisa auténtica, no la sonrisa pulida y profesional que había estado utilizando dentro. Esta le llegaba a los ojos y le suavizaba todo el rostro. Admitió que normalmente se mantiene en un nivel superficial en estos eventos. Así era más fácil, más seguro. Pero algo en mí le hizo querer dejar de fingir. Le pregunté qué era ese algo. Lo pensó un momento y luego dijo que yo parecía sincero, que no intentaba impresionar a nadie, solo ser yo mismo. Eso era raro en su trabajo. Nos quedamos en esa terraza hablando durante casi media hora. Me contó su divorcio, cómo su marido había sido controlador y la había hecho sentir pequeña. Después de que terminara, juró que nunca volvería a dejar que nadie tuviera ese tipo de poder sobre ella. Por eso empezó a trabajar como acompañante. Eso le permitía controlar cada interacción, establecer límites, marcharse cuando quisiera. Lo entendí más de lo que ella probablemente esperaba. Le conté mi última relación, cómo mi ex me presionaba para que fuera más ambicioso, ganara más dinero, ascendiera más rápido. Nunca aceptó que yo fuera feliz con mi vida sencilla. Al final, se fue con alguien que tenía planes más ambiciosos. Sofía dijo, hay gente que no entiende que la felicidad es diferente para cada persona. Estuve de acuerdo. Nos quedamos allí de pie, en un cómodo silencio, escuchando el agua y la música amortiguada que venía del interior. Entonces dijo algo que me sorprendió. Dijo que no quería que la noche terminara cuando acabara la gala. Me preguntó si quería tomar un café en algún sitio después. Solo nosotros dos, sin fingir más para los demás. Dije que sí antes incluso de pensarlo. Volvimos al interior durante otra hora. Hicimos nuestras rondas. Nos despedimos de mi jefe. Luego nos fuimos. Conduje hasta un pequeño restaurante cerca del paseo marítimo que permanece abierto toda la noche. El tipo de lugar con sillas de vinilo agrietadas y luces fluorescentes que zumbaban ligeramente. Nos sentamos en una mesa de la esquina y pedimos café. El suyo era solo, el mío con leche y azúcar. Ella rodeó la taza con las manos y me miró al otro lado de la mesa. La profesionalidad había desaparecido por completo. Parecía cansada, pero en el buen sentido, relajada, auténtica. Me preguntó si la había contratado solo porque necesitaba una cita o si había algo más. Pensé en mentir, en hacerme quedar mejor, pero algo en su forma de preguntar me hizo querer ser sincero. Le dije que me sentía solo. No desesperado, solo. El trabajo me mantenía ocupado, pero no llenaba el vacío que antes ocupaba una relación. Contratar a alguien me parecía más fácil que intentar encontrar algo real y arriesgarme a volver a salir herido. Ella asintió con la cabeza como si lo entendiera perfectamente. Dijo que la soledad era una de las principales razones por las que la gente la contrataba. Todo el mundo quiere sentirse menos solo, aunque solo sea fingiendo. Pero ella dijo, esta noche no me ha parecido fingido. Le dije que yo tampoco lo sentía así. Se inclinó sobre la mesa y me tocó la mano. No de forma coqueta, solo un simple gesto, un contacto humano. Dijo que quería ser sincera conmigo sobre algo. Esperé. Respiró hondo y dijo que le gustaría volver a verme fuera del trabajo. Como ella misma, no como Sofía la acompañante, como la persona real que se escondía bajo el papel que interpretaba. Dijo que su verdadero nombre era Sophie, una letra menos, pero para ella era importante. Le pregunté qué le había hecho querer volver a verme. Me dijo que la hacía sentir segura,
como si no tuviera que actuar ni gestionar mis expectativas. Podía simplemente existir y eso sería suficiente. Le dije que yo sentía lo mismo, que había pasado toda la noche olvidando que se suponía que era un acuerdo comercial. Sonrió y me apretó la mano suavemente. Me preguntó si estaba libre el próximo fin de semana. Le dije que sí. Sugirió que quedáramos para cenar en algún sitio informal, sin vestidos elegantes ni encanto fingido. Solo dos personas conociéndose de verdad. Acepté. Nos quedamos en ese restaurante hasta casi las 3 de la madrugada, hablando de todo. Nuestra infancia, nuestros sueños, dejamos atrás nuestros miedos a envejecer sin averiguar lo que realmente queríamos. Me dijo que una vez había querido ser profesora, pero la vida se interpuso. Matrimonio, divorcio, facturas. Ahora no estaba segura de si todavía quería eso o si solo era un bonito recuerdo de quién solía ser. Le conté que de joven quería escribir historias. Pasé mis años universitarios llenando cuadernos con ideas, pero la practicidad se impuso a la pasión. El desarrollo de software pagaba mejor y era más estable. Ella dijo que quizá no era demasiado tarde para que ninguno de los dos encontráramos el camino de vuelta a esos sueños. Me gustó como lo dijo, como si se incluyera en mi futuro sin dar nada por sentado. Cuando finalmente salimos de la cafetería, el cielo comenzaba a iluminarse con ese extraño color gris azulado justo antes del amanecer. La llevé a casa. Vivía en un edificio antiguo en un barrio tranquilo. Muchos árboles, farolas antiguas. Se desabrochó el cinturón de seguridad, pero no salió de inmediato. Se volvió para mirarme y me preguntó si hablaba en serio sobre volver a verla. Le prometí que sí. Se inclinó y me besó en la mejilla. Suave, breve. Luego me susurró que esa noche la había sorprendido de la mejor manera posible. Salió del coche y se dirigió a su edificio. Esperé hasta que entró antes de marcharme. Todavía sentía calor en la cara, donde sus labios me habían tocado. La semana siguiente pasó lentamente. No dejaba de pensar en Sophie, no en Sofía. Sophie, la persona real. Me preguntaba si ella también pensaba en mí. El miércoles, me envió un mensaje de texto diciendo que no podía dejar de recordar nuestra conversación en la cafetería. Me preguntó si quería vernos antes del fin de semana. Le dije que sí inmediatamente. Quedamos en vernos el viernes por la noche en un pequeño restaurante italiano que le gustaba. Nada lujoso, solo buena comida y un ambiente tranquilo. Llegó el viernes y llegué temprano. Me senté en una mesa cerca de la ventana y observé a la gente pasar por la calle. Entonces la vi venir por la acera. Llevaba vaqueros y un jersey sencillo, el pelo suelto sobre los hombros, sin maquillaje, salvo quizá un poco de brillo de labios. Estaba completamente diferente a la gala. Más joven, más ligera, libre. Me vio a través de la ventana y me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Entró y se sentó frente a mí. Dijo que estaba nerviosa. Admití que yo también lo estaba. Se rió y dijo que era una buena señal. Significaba que a los dos nos importaba. Pedimos comida y vino. Empezamos a hablar como lo habíamos hecho en la cafetería, pero a la luz del día y con la mente sobria. Todo seguía siendo fácil, natural. Me preguntó por mi semana. Le conté un proyecto del trabajo que me estaba volviendo loco. Ella escuchó y me hizo preguntas que demostraban que realmente estaba prestando atención, no solo esperando su turno para hablar. Le pregunté por su semana. Dudó y luego dijo que había aceptado 3 trabajos como acompañante desde la gala. Todos le parecían malos, como si estuviera fingiendo ser alguien que ya no quería ser. Dijo que conocerme había cambiado algo en su interior, que le había hecho desear algo real en lugar de transacciones. Me incliné sobre la mesa y le cogí la mano. Le dije que se merecía algo real, que se merecía que la vieran y la quisieran por lo que realmente era. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas, pero casi. Dijo que nadie le había dicho algo así en años. Sophie me dijo algo esa noche en el restaurante italiano que yo no estaba preparado para oír. Dijo que quería dejar de trabajar como escort por completo. No porque yo se lo pidiera, ni porque se sintiera avergonzada, sino porque seguir haciéndolo era como mentirse a sí misma ahora que había recordado lo que era una conexión auténtica.
Al principio no supe qué decir. Era solo nuestra segunda cita real. Apenas nos conocíamos, salvo por una gala y algunas conversaciones nocturnas, pero me miró con tal intensidad que quedó claro que no me estaba pidiendo permiso. Me estaba diciendo que ya había tomado la decisión. Le pregunté si estaba segura. Asintió con la cabeza. Dijo que lo tenía claro desde el miércoles. Tenía suficientes ahorros para pagar sus facturas durante unos meses mientras decidía qué hacer a continuación. Quizás volvería a estudiar. Quizás encontraría un trabajo fijo. Aún no lo sabía, pero sabía que no podía seguir fingiendo intimidad con desconocidos cuando lo único que quería era construir algo real conmigo. Esa palabra me impactó de otra manera. Real. Yo también lo había pensado, pero no lo había dicho en voz alta. Escucharla decirlo primero me hizo sentir un nudo en el pecho, pero no era incómodo, solo abrumador. Le dije que yo también quería eso. Quería ver a dónde podía llegar esto sin acuerdos comerciales ni límites profesionales entre nosotros. Ella sonrió y todo su rostro se iluminó. Terminamos de cenar y luego dimos un paseo por el puerto. El aire era tan frío que se veía nuestro aliento. Ella metió las manos en los bolsillos de su chaqueta y caminó tan cerca de mí que nuestros hombros se rozaban de vez en cuando. Ahora hablábamos de cosas más triviales, sus películas favoritas, mis pésimas habilidades culinarias, la vez que intentó aprender a tocar la guitarra y lo dejó al cabo de 2 semanas, la vez que intenté correr una maratón y apenas llegué a la milla 8. Cosas normales, cosas fáciles. El tipo de conversaciones que no significan nada, excepto que lo significan todo porque estás construyendo una base para conocer a alguien. 2 semanas después, me llamó llorando. Estaba en el trabajo cuando sonó mi teléfono. Entré en una sala de conferencias vacía para contestar. Apenas podía articular palabra. Su casero iba a vender el edificio. Todo el mundo tenía que mudarse en 60 días. Llevaba toda la semana buscando apartamentos, pero todos los que se ajustaban a su presupuesto estaban demasiado lejos de la ciudad o en barrios que no le parecían seguros. Se disculpó por llamarme tan alterada. Dijo que no quería cargarme con sus problemas. Le dije que dejara de disculparse y le pregunté si quería que la ayudara a buscar un sitio. Se quedó callada un segundo. Luego me preguntó en voz baja si creía que era demasiado pronto para que ella se mudara conmigo. Mi cerebro dejó de funcionar por un momento. Llevábamos menos de un mes saliendo juntos. Era muy pronto, demasiado pronto. Pero cuando pensé en volver a casa a un apartamento vacío, en lugar de volver a casa con ella, la elección me pareció obvia. Le dije que no era demasiado pronto si ella lo sentía así. Me preguntó si yo lo sentía así. Le dije que sí. Ella se rió entre lágrimas y dijo, vale, vale, lo intentaremos. Se mudó 3 semanas después. No tenía muchas cosas. La mayor parte de sus muebles se quedaron atrás. Trajo ropa, libros, algunas cosas de cocina y un cuadro de una puesta de sol en la playa que le había regalado su abuela. Lo colocamos en el salón. Ella se apartó y lo miró colgado en mi pared. Ahora es nuestra pared. Se volvió hacia mí y me dijo que sentía que estaba empezando de nuevo, como si estuviera construyendo una nueva vida desde cero y que yo era parte de los cimientos. Le besé la frente y le dije que la estábamos construyendo juntos. Vivir juntos me enseñó cosas sobre Sophie que nunca habría aprendido de otra manera. Se levantaba temprano todos los días, siempre antes de las 6 o más. Preparaba café y se sentaba junto a la ventana a leer hasta que yo me levantaba de la cama a las 8 o. Era más callada de lo que esperaba. Le gustaba su espacio. A veces se pasaba todo el sábado leyendo o escuchando música con los auriculares puestos. Al principio, pensé que quizás se arrepentía de haberse mudado. Pero cuando le pregunté, se rió y dijo, estar sola en la misma habitación que alguien a quien quieres es diferente a estar sola. No necesitaba interacción constante, solo presencia. Lo entendí. Yo era igual. Caímos en rutinas sin planearlas. Ella preparaba el desayuno los fines de semana. Yo me encargaba de la cena durante la semana. Veíamos películas antiguas los viernes por la noche. Dábamos largos paseos los domingos. Pequeñas cosas que se sumaban a una vida juntos. Pero no todo era fácil. Una noche, unos 2 meses después de que se mudara,
Llegué a casa y la encontré sentada en el sofá mirando la pantalla de su ordenador portátil. Parecía estresada. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que había estado solicitando trabajo toda la semana, sobre todo trabajos de oficina, puestos administrativos, recepcionista, cualquier cosa estable. Pero 3 empresas diferentes la habían llamado para entrevistas y cuando se presentó, los responsables de contratación la reconocieron de su época como acompañante. Uno de ellos había sido cliente suyo. No le dijo nada directamente, solo la miró y le dijo que habían decidido tomar otra dirección. Ella sabía lo que eso significaba. Su pasado la perseguía y no sabía cómo escapar de él. Me senté a su lado y le rodeé los hombros con el brazo. Le dije que encontraríamos una solución. Ella negó con la cabeza y dijo, no lo entendía. Esto seguiría pasando. La gente seguiría reconociéndola, seguiría juzgándola por las decisiones que había tomado para sobrevivir. Le pregunté si había pensado alguna vez en mudarse a otro lugar, empezar de cero. Me miró como si le hubiera sugerido algo imposible. Me preguntó a dónde iríamos. Me encogí de hombros y le dije, a cualquier parte. No estamos atados a Boston. Mi trabajo se puede hacer a distancia si lo solicito. Ella podría encontrar trabajo en cualquier sitio. Podríamos elegir una ciudad en la que ninguno de los dos tuviera historia y empezar de nuevo. Me miró fijamente durante un largo rato. Luego me preguntó si hablaba en serio. Le dije que completamente. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era diferente. El alivio se mezclaba con la incredulidad. Dijo que nadie le había ofrecido antes cambiar toda su vida por ella. Le dije que no era cambiar, era elegir, elegirla a ella, elegirnos a nosotros. Pasamos el mes siguiente investigando ciudades, mirando el coste de la vida, el mercado laboral, el clima, la cultura. Sophie quería un lugar cálido. Yo quería un lugar con estaciones reales. Nos pusimos de acuerdo en Portland, Oregón, no Maine. Llovía, pero también había sol, montañas cercanas, buena comida. Era más pequeña que Boston, pero lo suficientemente grande como para desaparecer en ella. Hablé con mi jefe sobre la posibilidad de trabajar a distancia. No le entusiasmaba la idea, pero accedió a un periodo de prueba. Sophie solicitó trabajo incluso antes de mudarnos. Consiguió 3 entrevistas. Empaquetamos todas nuestras pertenencias en un camión y cruzamos el país en 5 días. Paramos en restaurantes aleatorios y moteles baratos. Nos hicimos fotos delante de extrañas atracciones turísticas. Nos reímos de lo surrealista que nos parecía todo. Cuando llegamos a Portland, estábamos agotados, pero emocionados. Habíamos alquilado un pequeño apartamento sin verlo. Era más pequeño que mi piso en Boston, pero era nuestro. Durante la semana siguiente, fuimos desempaquetando poco a poco. A ella la contrataron en una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a mujeres en situaciones difíciles. Decía que le parecía significativo, como si sus experiencias pasadas ahora tuvieran importancia en lugar de solo atormentarla. Yo monté mi escritorio en la segunda habitación y empecé a trabajar a distancia. Daba paseos durante las pausas para comer. Los fines de semana explorábamos la ciudad juntos. Portland nos parecía un reinicio. Nadie nos conocía. Nadie la reconocía. Éramos solo Trevor y Sophie, 2 personas construyendo algo nuevo. 6 meses después de mudarnos a Portland, Sophie llegó a casa con una noticia que me pilló desprevenido. La habían aceptado en un programa de posgrado en la Universidad Estatal de Portland, un título de 2 años en trabajo social. Quería convertirse en terapeuta titulada especializada en ayudar a las personas a reconstruirse después de un trauma. Parecía nerviosa, diciéndome que quizá yo pensaría que era demasiado caro, demasiado tiempo, pero yo no pensaba nada de eso. Pensé que era perfecto. Había encontrado algo que le importaba, algo conectado con quien realmente era bajo todo lo que había pasado. Le dije que estaba orgullosa de ella. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Dijo que no habría podido hacer nada de esto sin mí. Le dije que era más fuerte de lo que creía. Yo solo le di un lugar seguro para recordar eso. Empezó las clases en septiembre. Volvía a casa todas las noches hablando de teorías y casos prácticos y profesores que desafiaban su forma de pensar.
Me encantaba verla emocionarse por volver a aprender. Se sentaba en la mesa de la cocina con los libros de texto esparcidos por todas partes. Yo le llevaba té y ella me miraba con una expresión concentrada. Luego sonreía y volvía a estudiar. A veces le hacía preguntas sobre terminología. Ella me explicaba los conceptos de una manera que tenía sentido. No entendía la mitad, pero entendía que había encontrado su propósito. Eso era lo más importante. En torno a las fiestas, mis padres me llamaron y me preguntaron si iba a volver a casa por Navidad. Aún no les había hablado de Sophie. No les había dicho que me había mudado a Portland. No teníamos una relación cercana. Vivían en Ohio. Hablábamos quizá una vez al mes, sobre todo de cosas superficiales, pero sabía que ya no podía evitarlo. Les dije que estaba saliendo con alguien que vivía con ella. En realidad, hubo silencio al otro lado del teléfono. Entonces mi madre me preguntó cuántos años tenía. Dudé. Sophie tenía ahora 36 años. Yo tenía 30. La diferencia no era enorme, pero sabía cómo reaccionarían mis padres. Les dije la verdad. Mi madre hizo un ruido como si estuviera esperando malas noticias. Mi padre me preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Le dije que nunca había estado tan seguro de nada. No insistieron más, pero me di cuenta de que no estaban contentos. Sophie me preguntó más tarde si me arrepentía de habérselo contado. Le dije que no. Tendrían que aceptarlo o no. En cualquier caso, yo no iba a cambiar de opinión sobre ella. Me besó y me dijo que nunca antes le había pedido a nadie que la eligiera por encima de su familia. Le daba miedo. Le dije que ahora ella era mi familia. La sangre no cambiaba eso. No fuimos a Ohio por Navidad. Nos quedamos en Portland. Preparamos la cena juntos. Vimos nevar desde nuestra ventana. Sophie me dio un regalo que había envuelto con mucho cuidado. Dentro había una foto enmarcada de nosotros durante nuestro viaje por carretera. Estábamos delante de una enorme formación rocosa en medio de la nada. Los dos sonriendo como idiotas. Me dijo que le recordaba el momento en que supo que me quería. En algún lugar entre Boston y Portland, en algún momento de la reconstrucción. Le dije que yo también la quería. Que la quería desde aquella noche en la cafetería, cuando tuvo el valor de pedir algo real. Pasamos el resto de la noche acurrucados en el sofá. Sin teléfonos, sin distracciones, solo nosotros. Sentí que la vida por la que habíamos estado luchando por fin había llegado. No era perfecta, pero era nuestra. Llegó la primavera y Sophie terminó su primer año de posgrado. Era la mejor de su clase. Le ofrecieron unas prácticas remuneradas en un centro de crisis. Experiencia real trabajando con gente real. Volvió a casa después de su primer día radiante. Dijo que había ayudado a alguien ese día, que realmente les había ayudado, que había marcado la diferencia. Podía ver lo mucho que significaba para ella. Se estaba convirtiendo en la persona que siempre había querido ser, la persona que su exmarido había intentado impedir que fuera, la persona que había ocultado mientras trabajaba como acompañante. Estaba encontrando su identidad, y yo pude verlo. Un sábado de mayo subimos a un mirador con vistas a la ciudad. El camino era empinado, pero merecía la pena. Desde la cima se podía ver todo. Montañas, ríos, edificios, el cielo. Sophie se sentó en una roca y me hizo sentarme a su lado. Estuvo callada un rato, simplemente mirando. Luego dijo que tenía que decirme algo. Se me hizo un nudo en el estómago. Esa frase nunca significa nada bueno. Pero cuando la miré a la cara, no estaba alterada. Estaba tranquila, en paz. Dijo que cuando me conoció en la gala, había estado fingiendo, interpretando un papel. Pero en algún momento entre aquella conversación en la terraza y la cena a las 3:00 de la madrugada, había dejado de fingir. Se había permitido albergar la esperanza de que tal vez pudiera tener algo real, alguien que la viera y la quisiera tal y como era. Dijo, yo le di eso. Le di una razón para dejar de huir de sí misma. Dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo si yo se lo permitía. No tenía un anillo, no lo había planeado, pero no importaba. Le dije que sí 1000 veces. Ella se rió y lloró al mismo tiempo. Dijo que lo haríamos bien algún día. Compraríamos un anillo. Tendríamos una pequeña ceremonia. Pero por ahora, esto era suficiente.
Esta promesa entre nosotros en la cima de una montaña sin nadie mirando. Nos sentamos allí hasta que empezó a ponerse el sol. Hablamos de cómo sería nuestro futuro. Quizás una casa algún día. Quizás hijos, si los queríamos. Quizás solo nosotros dos y un perro. No necesitábamos decidirlo todo en ese momento. Teníamos tiempo. Bajamos por el sendero cogidos de la mano. Pensé en lo extraña que era la vida. Cómo una cita falsa para una gala de trabajo había llevado a esto. A una relación real basada en la honestidad y las segundas oportunidades. Sophie me apretó la mano y me dijo que se alegraba de que hubiera apostado por ella. Yo le apreté la mano también y le dije que yo también me alegraba de que ella hubiera apostado por mí. Cuando volvimos a nuestro apartamento, pedimos comida para llevar y la comimos en el suelo. Estábamos demasiado cansados para sentarnos a la mesa. Sophie se recostó contra mí y me dijo que esa era su noche favorita. Sencilla, fácil, real. Estuve completamente de acuerdo. Nos quedamos dormidos juntos en el sofá, con la televisión encendida en segundo plano, su cabeza sobre mi pecho y mi brazo alrededor de sus hombros. Y, por primera vez en mi vida, sentí que estaba exactamente donde debía estar, con exactamente quién debía estar, construyendo una vida que importaba porque la construíamos juntos, a partir de pedazos rotos y decisiones valientes, a partir de una pregunta en una terraza y una respuesta que lo cambió todo. Una vez fue mi acompañante en una fiesta, ahora era mi pareja, mi persona, mi